Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a tocar el día de hoy un fármaco que lo consideramos nosotros el más potente de la Tierra. Es un fármaco que, si bien es cierto, nos trata el dolor, también nos trae complicaciones severas. Aquí nosotros vamos a ver la definición y lo que son los opioides. Vamos a ver en qué sitio de la escalera terapéutica vamos a encontrar. Vamos a hacer un resumen de las clasificaciones, la estructura, los receptores de los opioides. Iniciamos, ¿no?, haciendo un resumen, ordenando algunas ideas, porque muchas preguntas, a veces en el examen, ¿no?, se realizan, especialmente en los exámenes, las preguntas que para qué me sirve aprender este tema. Otras preguntas, ¿cuáles son las indicaciones, ¿no?, para poder tratar bien el dolor? En algunos libros, los opioides se consideran como analgésicos centrales, ¿no? Y estos analgésicos centrales, a nivel de la columna vertebral, ¿no?, y los pares craneales, y si nosotros ya hablamos de AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, serían los analgésicos de la lesión. Entonces, ¿qué tanto yo puedo tratar el dolor? Desde dolores leves, ¿no?, de este grupo de fármacos, de los opioides, como el tramadol, el popoxifeno, la hidrocodona, ¿no?, hasta dolores graves, y donde, por ejemplo, tendrán que utilizar, perdón, tenemos que utilizar morfina. Tenemos que utilizar fentanilo, a veces en infusiones continuas durante las 24 horas del día. Así también podemos utilizarlas en punciones medulares. Y como ustedes ya tienen conocimiento, que los opioides también sirven para tratar alteraciones en el aparato digestivo, como diarreas, a nivel del corazón, como la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, la causa de origen, muchas veces lo confundimos para el tratamiento. Entonces, tenemos que recordar, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación subjetiva. Por lo tanto, hay una causa que genera el dolor. Entonces nosotros a ese dolor al paciente le damos un analgésico, pero no tratamos la causa. ¿Qué es lo que está generando ese dolor? Y así poder dar solución definitiva al paciente. O sea que no solo es calmar el dolor. Muchas veces confundimos, ¿no? Tratamos el dolor, pero no buscamos la causa. A veces la causa es que el organismo con los opioides endógenos nomás se defiende. Entonces es importante. Y a veces nos preguntamos, ¿no?, de estas indicaciones de los dolores leves, ¿no?, tramadol, propoxifeno, hidrocodona, y graves, morfina, fentanilo, oxicodona, nombres, pero no sabemos en sí la fisiofarmacología, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Para eso, nosotros tenemos que conocer los mecanismos de acción. Si tengo una zona dolorosa, ¿no?, si tengo una zona dolorosa, el hombro, la cabeza, el abdomen, entonces tengo que conocer
por qué fibras viajan para que lleguen a la médula espinal y de ahí al cerebro. Y se conoce como las vías del dolor. Entonces, ahí es donde actúan los opioides, porque pueden inhibir varias vías de conducción y así van a disminuir la sensación dolorosa. E incluso desde la región periférica, que a través de la piel. Pero la función más importante que tenemos que tener en cuenta, que es a nivel central, el tratamiento de los opioides. La percepción del dolor es a nivel central, tanto en el cerebro y la médula, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de la proteína G inhibitoria. La puerta del dolor, a través de la proteína G inhibitoria, es el AMP cíclico, ¿no? Y ese AMP cíclico como puerta del dolor, si nosotros lo vamos a inhibir, ¿no? Va a ser a través de los siguientes receptores. Pueden ser receptores mu, kappa, sigma, delta, epsilon. Entonces, es lógico pensar, si hay dolor y yo lo inhibo, la transmisión o la repercepción obviamente tiene que estar, ¿no?, en la proteína G inhibitoria, que eso ya lo han estudiado en las clases anteriores. También tenemos que entender, ¿no?, que fuera de eso, los opioides se han descrito que pueden estimular el sistema endógeno de analgesia. Si nosotros tenemos algún dolor, hacemos analgesia. Nuestro propio sistema hace analgesia. Si uno se golpea con una tabla, le duele un rato y después pasa porque está utilizando sus opioides endógenos. Entonces, la potencia, ¿no?, va a estar en la vía descendente de la analgesia. ¿Cómo podemos clasificar, ¿no? Aquí hay varios problemas, porque cuando hablamos de opioides, hablamos de clasificaciones como agonistas puros sobre los receptores mu, agonistas parciales receptores mu, agonistas antagonistas sobre los receptores mu kappa y antagonistas como los receptores mu. Entonces, para nosotros, ¿no?, las preguntas de las clasificaciones a veces se hacen un poco tediosas al hacer esta clasificación. Si nosotros hablamos de los agonistas puros, su nombre lo dice, ¿no?, receptores mu. Entonces tenemos aquellos agonistas parciales que van a estimular los receptores mu también. Y aquellos que son agonistas, antagonistas, ¿no?, que más adelante vamos a ver de dónde vienen y por qué, y qué van a inhibir al receptor mu y a estimular los receptores kappa. Y aquellos que tenemos antagonistas de los receptores mu que van a revertir el efecto que habíamos logrado. ¿Cómo? Estimulando los receptores mu. Entonces, es algo que podemos concluir que los efectos analgésicos, ¿no?, ¿de quién depende? Va a depender sobre todo de los receptores mu. Y obviamente los efectos adversos también van a depender de la estimulación de los receptores mu.
Dentro de los agonistas puros, vamos a encontrar aquellos que son naturales, o sea, que directamente se derivan del opio. La morfina, la codeína, el dextrometorfano. También tenemos los semisintéticos, ¿no? La oxicodona, el tramadol, la hidromorfona. Tenemos que recordar que aquellos fármacos, especialmente la oxicodona y el tramadol, ¿no?, que alguna vez van a manejar, como es el caso de nosotros, que todos los días manejamos el tramadol, lo tenemos que ver, ¿no?, y tratar a los pacientes con estos fármacos. La hidromorfona, para que se puedan guiar, ¿no?, fármacos leves o débiles opioides, ya que los sintéticos, porque en la evolución de naturales semisintéticos, y ahora nosotros, o se ha sintetizado los opioides, vamos a ver que mantienen prácticamente la potencia, igual que la morfina, ¿no?, cuando hablamos de los agonistas puros sintéticos. La metadona solo tiene más tiempo de duración. El fentanilo, que también se usa a diario y que quisiera que vayan al hospital para que vean cómo usamos el fentanilo, que puede ser hasta 150 veces más potente que la morfina, que la meperidina, y que tiene más o menos el mismo efecto de la morfina. Así que la morfina es el prototipo y los demás, son opioides débiles, el propoxifeno y la loperamida. Cuando hablamos de agonistas parciales, ¿no?, ya no hablamos directamente de si son puros o si son sintéticos. Acá hablamos de la bupremorfina. Y si hablamos de los agonistas, antagonistas, la nalbufina y la pentazocina, de los dos, ¿cuál vamos a utilizar? De hecho, que la nalbufina. Seguramente que alguna vez ustedes van a usar, porque tienen que saber usar. Y dentro de los antagonistas, ¿no?, o sea, que hacen un efecto antagónico a los opioides, ¿no?, de origen sintético, son la naloxona y la naltrexona. Si yo utilizo fentanilo y el paciente no despierta, no respira bien, utilizo un antagonista que es la naloxona o la naltrexona. Pero tenemos que saber usar, porque los efectos que produce, si no se sabe usar, si ustedes lo utilizan y lo administran en forma rápida, va a haber efectos indeseables. En la farmacocinética, ya de manera general, ¿no?, que ya ustedes lo han visto, ¿no?, hablamos de los periodos de latencia, hablamos de velocidades, la velocidad de absorción, la velocidad de distribución, la velocidad de metabolización y la velocidad de excreción. Esto se puede dar por cualquier vía. Si es por vía oral, se absorbe muy poco, pero usamos. Pero si damos por otras vías, adquieren buena concentración en el plasma. Prácticamente la distribución en el plasma es del 80-90%. Incluso desde el 25 al 80% se distribuye bien. Estos que son agonistas puros, sobre todo aquellos que son naturales, semisintéticos. ¿Por qué? Porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica.
Y al atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Nosotros tenemos que advertir de que los fármacos van a llegar a esa zona. Pero ya si hablamos de los sintéticos, ¿no? Por ejemplo, el fentanilo, si hablamos del fentanilo, el fentanilo es muy liposoluble. Por lo tanto, este fármaco atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Y si atraviesa la barrera hematoencefálica, va a tener efectos centrales potentes. Todos los fármacos opioides se metabolizan en el hígado, ¿no? Y pueden eliminarse un segmento, una pequeña porción a través de las heces, también por vía biliar, ¿no? Entonces, los demás, ¿por qué? ¿Dónde se pueden eliminar? Hay metabolitos inactivos que se pueden eliminar por la vía renal. Por lo tanto, es fácil deducir que vas a tener cuidado en pacientes cirróticos y en pacientes que tienen enfermedades renales, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, y a veces con trastornos neurológicos. Paciente que se le ha administrado fentanilo para el dolor, 100 microgramos. Se le indica que pase a su servicio porque ya se le quitó el dolor. Si hablamos de farmacocinética, el fentanilo se va a absorber, se va a distribuir, pero se va a retener. Va a ser una pseudo distribución, ¿no? O mejor dicho, una redistribución del fentanilo. Y si está en el ascensor y hay una redistribución del fármaco, empieza a hacer los efectos adversos. ¿Y de qué depende los efectos adversos? ¿No? Depende de las indicaciones, las dosis dependientes. Esas dosis dependientes que logro en el paciente, ¿qué voy a lograr? La analgesia. Pero si me excedo en la dosis, voy a tener mayores efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Simplemente de la presencia, ¿no?, del fármaco. Puede ser náuseas, puede ser vómitos, estreñimiento, estados confuncionales y todos, ¿no?, los que siguen como reacciones alérgicas, náuseas, vómitos, estreñimiento y la tolerancia y dependencia del síndrome de abstinencia. Por lo tanto, también, ¿no?, si hablamos de hiperalgesia, hablamos de efectos adversos de manera aguda, aquellos que van a ver como intoxicación, o un paciente que ha tomado un exceso de opioide y de manera crónica, ¿no?, la abstinencia y dependencia. Entonces vamos a tener la triada de la intoxicación, que puede ser pregunta de examen por opioides. La depresión central, la depresión respiratoria y miosis, que es en todos los pacientes que podemos encontrar, ¿no?, aparte de los críticos, y lo demás que es de manera crónica, la adicción de opioides. Hablemos un poco de interacciones. Cuando hablamos de interacciones medicamentosas, por ejemplo, con la MAO, ¿no?, la monoaminooxidasa, ¿qué nos puede producir? Un síndrome serotoninérgico. Aquellos fármacos, ¿no?, como todos, se metabolizan en el hígado, todo lo que son inductores de la CYP3A4
la rifampicina, el ritonavir, el ketorolaco, fluconazol, nitroconazol, ¿qué va a pasar? El efecto va a disminuir. Entonces, cuando yo veo o facilito que el fármaco se elimine, ¿cuándo van a aumentar la potencia? Tenemos que tener en cuenta muy bien, porque hablamos ya de intoxicación en un paciente que digamos un paciente que ha consumido drogas, ¿no? Con opioides. Pero además, el paciente es bebedor de alcohol y es tratado con benzodiazepinas. Si nosotros vemos el fentanilo, ¿qué receptores ocupa? Receptores GABAérgicos y nociceptivos. El alcohol, ¿qué receptores toma? ¿Mm? Y las benzodiazepinas, ¿qué receptores toma? Entonces se potencia. Entonces sí puedes asociarse y empeorar el cuadro de depresión, sobre todo la depresión respiratoria. ¿Mm? Veamos entonces la clasificación extra, que es muy importante porque nos va a servir antes de entrar de lleno al tema. Los opioides débiles, la codeína, el tramadol, la hidrocodona. El más utilizado es el tramal o tramadol. Y también en los servicios de cirugía son la codeína. También tenemos aquellos opioides fuertes, ¿no? Y el prototipo, hemos dicho que es la morfina. Aquí tenemos la petidina, el fentanilo, la hidromorfona, la metadona, oxicodona, bupremorfina. Pero todos estos fármacos no son utilizados. Y asimismo, el Organismo Mundial de la Salud hizo esta escalera terapéutica. Cuando nosotros tratamos al paciente con dolor, tendremos entonces dolores leves, dolores moderados, dolores fuertes o muy graves y aquellos dolores que son intratables. Dentro de este primer escalón 1, para dolores leves, lo que voy a encontrar son opioides. No encuentro opioides si no son analgésicos, no opioides. Puede ser AINES, puede ser corticoides, ¿no? Y algunos coanalgésicos, ¿no? También la fisioterapia, ¿no? Y a veces con este paciente, el paracetamol, el metamizol o otro AINE. Si nosotros aplicamos en el primer escalón analgésicos no opioides, pero principalmente paracetamol, AINE, metamizol, ¿no? El paciente va a ir muy bien. Si no responde a eso, lo que tiene que hacer es lo siguiente, ¿no? Que puedo tratarlo con otra cosa. Y aquí viene ya los opioides débiles. Obviamente, ¿no? Con coanalgésicos. Y pueden asociarse un AINE para intentar tratar a este paciente. Y aquí, por ejemplo, hablamos del tramadol con paracetamol, que se venden de manera comercial, ¿no? Todo esto, el, el COVID ha destapado estas cosas. En el escalón 3
si nosotros nos fijamos, recién intervienen los opioides potentes. ¿Cuál va a ser el prototipo? El prototipo va a ser la morfina. Así también la metadona, para casos muy prolongados. Entonces tenemos fármacos AINES asociados a estos que pueden ir. ¿Puedo asociar en escalón opioides potentes con débiles? Pregunta de examen. La respuesta es que no se recomienda, porque cuando nosotros utilizamos opioides potentes con débiles, va a haber mayor predisposición de los opioides potentes, pero que pueden ir con coanalgésicos, sí. En el escalón 4, cuando ya no pueda tratar realmente el paciente, es aquel que no responde al fentanilo, ¿no? Si nosotros ponemos un ejemplo, ¿no? Como el que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir la neuromodulación? Que a este paciente voy a asociar ¿qué? ¿No? Voy a asociar el escalón 3, antidepresivos, anticonvulsivantes. Finalmente, si no responde a la asociación de esos medicamentos, ¿no? Y entonces tenemos que tener y ver el componente emocional. Y todo eso va a conllevar al dolor. Entonces, puedo pasar a procesos ablativos, o sea, eliminar un nervio para que ese nervio no siente el dolor. Y asimismo a aplicar la psicoterapia, la fisioterapia. Por eso es importante entender. ¿Aló? Sí, sí, rapidito, estoy en clases. Ya, a, a las 2 de la tarde en el hospital. Sí, listo, listo, chao. Entonces, si nosotros hablamos de estructura química, algunas definiciones que seguramente les van a preguntar, la endorfina, ¿es narcótico o no? ¿Produce sueño o no? ¿Produce estupor o no? ¿Es una sustancia de abuso o no? Si hablamos de los opiáceos, estructuralmente están relacionados a la morfina. Los opioides sintéticos, semisintéticos, también están relacionados a la morfina. Esta es la morfina. Anillo fenantrénico. Y si ustedes se fijan, ¿no? Cuando habíamos visto opioides naturales, por ejemplo, la codeína, que prácticamente va a ser semejante o casi igual, con una leve modificación, ¿no? En el OH, esta clasificación a veces no nos gusta, pero si hay algún docente que les pregunta esto, ustedes tienen que ver que esto no va a salvar una vida, si es fenantrénico o no es fenantrénico, ¿no? Luego tenemos la naloxona, que también es un derivado del fenantreno, que es antagonista, ¿no? Eso ya lo vimos en el tramadol, que tiene una estructura mixta.
Y fíjense que aquí viene otra familia que se puede preguntar en un examen. Yo creo, personalmente, que no se puede preguntar cosas así. Si acaso la meperidina y la loperamida pertenecen a las fenilpiredinas, entonces es algo que nosotros no entendemos. ¿Por qué nos hacemos tanto problema al estudiar la estructura química? La metadona, ¿no?, que es la difenilamina, su familia dentro de las más importantes es la nalbufina. La nalbufina, si ustedes ven, tiene una estructura mixta y llegamos al famoso fentanilo. El fentanilo, ¿no?, con el remifentanilo. El sufentanilo al fentanilo, que son los más potentes. Todos estos pertenecen a las diaminas. ¿Por qué nosotros no vamos un poco a la historia para que se pueda entender por qué razón hablamos de opioides, ¿no? ¿Y por qué están relacionados con la morfina? ¿Y por qué no están relacionados, ¿no?, de otros alcaloides, ¿no? Esto lo encuentran ustedes en Farmacología de Goodman. Y entonces tenemos más o menos, ¿no?, por ejemplo, la explicación de Teofrasto, más o menos 3000 años antes de Cristo, describió ya que teníamos ahí a la papaverina, el papaver somnífero, y había indicado que el opioide era un regalo divino. Friedrich Serturner logró aislar la morfina de los 20 alcaloides que conforman el opio. Por eso es el nombre de opioide, pero es relacionado a la morfina. Y acá se empezó a utilizar aquellas que son las, ¿no?, jeringas hipodérmicas, sobre todo en inyecciones subcutáneas, hasta hoy en día, y empezaron a estudiar el efecto potente analgésico que tenían los opioides. Realmente fue un boom encontrar esto. Y se manejaba así, fíjense cómo está en la imagen. Ya para 1874, Alder Reich logró sintetizar de la morfina, la heroína. Es un derivado y vieron el efecto analgésico, que era mucho mejor que la morfina. Pero así, acá se pregunta, ¿cuál era el problema? El problema era el potencial adictivo. Ese potencial adictivo que tenían sobre todo aquellos en la guerra, que utilizaron, que regresaron de la guerra. ¿Cuál sería la diferencia entre morfina y heroína? La morfina tiene mejor potencial analgésico y tiene poco efecto adictivo cuando se administra en dosis altas. Pero en cambio la heroína, para las mismas dosis, era más adictivo y no tenía tanto efecto analgésico, casi igual a la morfina. Y hasta de 1970 al 2000, aquí se lograron clonar los receptores mu, los receptores kappa, delta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, ¿no?, que encontramos en algunos libros? Esos receptores mu, ¿no?,
morfina, ¿no? Codeína y otros, que nada más es un péptido opioide. Entonces, podemos hablar de la farmacodinamia en los receptores opioides. ¿Dónde están estos receptores opioides? Vamos a ver que tenemos tanto a nivel periférico o receptores opioides a nivel central. Entonces, la idea de que eran solo tratar el dolor central no es bueno. Eso es lo que entendemos muchos que no sabemos farmacología. El nivel central que puede ser la médula del cerebro. Y nos preguntamos, ¿dónde es más importante? La importancia que tiene es tratar con los opioides a nivel central. Entonces, dependiendo de dónde, de qué nivel yo pueda inhibir, puede evitar que la percepción dolorosa sea importante. O potenciar el sistema analgésico, ¿no? Para cuando se sienta un dolor y la satisfacción del paciente. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Tenemos esta neurona que va a transmitir la información dolorosa, ¿no? De esta neurona a esta. ¿Qué sucede? Si ven ustedes que esta neurona tiene que producir neurotransmisores, y estos pueden ser de cualquier naturaleza. Así, por tanto, aquellos neurotransmisores excitatorios y aquellos neurotransmisores inhibitorios. Entonces, cuando la neurona, ¿no?, transmite el dolor, es porque ha sido estimulada. Entonces, en el canal, el ingreso del canal de los receptores, se habla del potencial de acción. Va a ingresar el calcio, acá. Y entonces ustedes tienen conocimiento de que el calcio hace que se libere, rompe, ¿no?, las vesículas y hace que se libere los neurotransmisores. Pero también puede liberar sustancia P, glutamato, aspartato, cualquier otro neurotransmisor, y le va a decir a la neurona que este paciente no está sintiendo dolor. Y entonces podemos hacer una pregunta lógica. Si ustedes tuviesen el poder de crear un fármaco, ¿dónde pensarían que debe actuar este fármaco para evitar la transmisión dolorosa? Entonces, yo puedo hacer que se bloquee a nivel intersináptico. Entonces, no se recapta más rápido. Otra cosa es que se elimine más rápido por la enzima que degrada el neurotransmisor. Pero los opioides no actúan ahí, sino actúan tanto en el postsináptico como en el presináptico. Y ahí tenemos receptores, sobre todo los receptores Mu. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el receptor más importante que vamos a ver nosotros si vamos a estudiar? Prácticamente la de mayor de veces el tema es, solo tocamos los receptores Mu. Pero también tenemos otros tipos de receptores. Entonces, ¿qué hace el opioide? El opioide llega a estos dos receptores va a descender, ¿no?,
¿Y qué efectos va a producir? Y si nosotros nos fijamos bien, ya hablamos sobre la proteína G, ya antes de que se active, ¿no? Estamos hablando de la proteína G1, 0. ¿Y qué es lo que hace la proteína G? Activa y después de activar, ¿qué va a hacer? Tengo que ver a la adenilciclasa, el AMP cíclico, que como les dije, es la puerta del dolor, ¿no? Y miren acá, ¿no? Adenilciclasa, AMP cíclico, ¿no? ¿Qué podemos esperar de los efectos? Fíjense, nosotros tenemos en la proteína G, normalmente, fíjense, antes de que se active esa proteína GIO, la proteína G, ¿no? Lo que hace es lo siguiente, activa y después de activar, ¿no? Al ACE produce AMP cíclico, la adenilato ciclasa AMP cíclico, y este va a activar a la proteína quinasa, especialmente a la proteína quinasa A, que es la que va a abrir los canales de calcio. Por lo tanto, podemos pensar mejor. La transmisión del dolor se va a facilitar a través del calcio, ¿no? ¿Y qué va a hacer esta respuesta? Que va a inhibir, por lo tanto, si no hay AC, no tengo activación de toda esta cascada, ¿no? Pero si tengo que ver en la activación a través de la subunidad gamma y la subunidad beta para activar a estos receptores. Hasta aquí, claro está, ¿cómo tengo la proteína G inhibitoria? ¿Qué es lo que voy a inhibir? La salida del calcio. Por lo tanto, el paciente no tendrá o no percibirá el dolor porque estoy inhibiendo prácticamente la respuesta nerviosa dolorosa, la puerta del dolor. Otra respuesta que puede tener los opioides es que también tenemos en esta neurona proteínas G estimulatorias. Las proteínas G estimulatorias, ¿no? Y puede haber una pequeña cantidad también de inhibitoria, pero hay una porción de proteínas, ¿no? Que pueden ser activadas. Entonces pueden activar, ¿no? La proteína quinasa A. Vamos a encontrar entonces los receptores Mu. ¿Y dónde van a estar los receptores Mu? ¿Cuál va a ser el efecto? Se van a encontrar a nivel supraespinal. ¿Y qué me va a producir? Sedación, tolerancia. Dos tipos de receptores, GABAérgicos y nociceptivos. Y el nociceptivo receptor es MU2. Y va a producir miosis, las pupilas están pequeñas, va a producir depresión respiratoria, inhibición, parálisis muscular, euforia, ¿no? Y uno de los efectos adversos más peligrosos es el síndrome de tórax leñosa a través de estos receptores MU2. Para entender mejor, nos podemos preguntar cómo actúan los opioides en sus propios receptores.
Y entonces decimos, ¿qué es un antagonista? ¿No? ¿Y qué es un agonista? Este ejemplo, tenemos una neurona, tenemos un receptor mu, tenemos un receptor kappa y tenemos un receptor delta. Lo mismo vamos a tener 4 neuronas distintas. ¿Qué va a pasar en el primero? Cuando hablamos de agonista puro. Ese que está de azul. Como su nombre lo dice, solamente va a estimular. Y para que se entienda, va a estimular un solo receptor. Entonces, si ya aquí el opioide, ¿no? Va a ser sobre los receptores mu. Por ejemplo, la morfina, que es el prototipo que va a estimular sobre todo a los receptores mu y nos va a desencadenar el efecto farmacológico. ¿Cuál era? Activar la proteína G inhibitoria y producirnos analgesia, producirnos sedación. Obviamente que yo voy a inhibir, ¿no? Y si tengo otro tipo de receptor GABAérgico, voy a dormir. Voy a producir depresión respiratoria, porque ese es el efecto. Y si nosotros vemos a grandes dosis, vamos a tener inhibición del peristaltismo, ¿no? Y si termino activando la proteína G estimulatoria, va a terminar en euforia. ¿Qué fármacos están dentro de este grupo? Ya hablamos, la morfina, la codeína, el dextrometorfano. Y dentro de los semisintéticos, la oxicodona, el tramadol, la hidromorfona. Y sintéticos, la metadona, el fentanilo, la meperidina principalmente, el propoxifeno y la loperamida. Agonistas y antagonistas también, como su nombre lo dice, aumentan la función de uno y estimulan e inhiben la función de otro. Si nosotros tenemos el receptor kappa, de igual sigue haciéndose analgesia, se sigue haciendo depresión respiratoria, pero a su vez este mismo fármaco, ¿no? Como agonista puro, pasa al receptor delta, que también se puede acomodar en los receptores mu. De los receptores delta, puedo pasar al receptor mu, ¿no? Pero, ¿qué hace este receptor? Puede actuar como un agonista parcial o finalmente puede actuar como un antagonista, que es lo más esperable. Por eso es que decimos que inhibe el efecto de ese fármaco. ¿Qué hace el receptor kappa? Analgesia supraespinal. Puede producir miosis, disforia, sedación, depresión respiratoria. Si un paciente se intoxica o tiene sobredosis de opioides, yo puedo tranquilamente revertir el proceso con un antagonista, como la naloxona. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este paciente se intoxica con nalbufina o cualquiera de las otras drogas? Como el efecto depende del kappa, si tú le das naloxona, la naloxona no va a revertir de todo, o va a tardar mucho, o va a tener muy poco efecto, porque estos se antagonizan. ¿Y a quién va a antagonizar? Por supuesto, a los receptores mu. Por lo tanto, es complejo, ¿no? Es un problema, sobre todo en la nalbufina, por eso a la hora de saber si el paciente se ha intoxicado con algo, hay que preguntar con qué. Vamos a dejar hasta aquí. Creo que yo, como ustedes, vamos a después saber cómo se activan estos receptores, ¿no? Con este preámbulo.
¿Alguna pregunta? Entonces, en la próxima clase ya vamos a tener en cuenta. Si no hay, muchísimas gracias. Ya, hasta la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego, doctor.